Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bienvenidos a este programa, Destinados para Reinar. Estamos bendecidos por la oportunidad que nos da Dios de estar nuevamente con todos ustedes y con nuestros hermanos líderes en esta noche, ¿verdad? Estamos emocionados de poder compartir una vez más las cosas que están en la palabra de Dios y ampliar de una manera más profunda, más avanzada lo que es el pacto de la gracia, que es el pacto en el cual estamos viviendo ahora. Hoy queremos tratar el tema que se llama Justificados por la Fe. Y es un tema maravilloso, vamos a aprender cosas maravillosas, así que vamos a empezar y creo que vale la pena que empecemos con el primer versículo. Está en Romanos 3, 19 al 20. Voy a pedir a mi esposa que lea ese versículo y yo la voy a ir interrumpiendo en los versículos que crea conveniente que debamos de meditar o profundizar un poquito más. Romanos 3, 19 al 20 en adelante. De repente nos saltamos algunos versículos, entonces así que, y los que nos están viendo en este momento podrán ver los versículos en la pantalla. Amén. Así que Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Vamos a parar ahí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley. Muy claro, ¿verdad? Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero la ley, cuando habla, les habla a los que están bajo la ley. Lamentablemente, a pesar de que ya sabemos que Cristo Jesús vino a terminar con el pacto de la ley y empezó una nueva época, una nueva era o un nuevo pacto realmente, pues, ¿verdad? Que es el pacto de la gracia. Lo que la ley dice ya no se aplica a nosotros, ¿sí? Porque nosotros ahora estamos viviendo bajo la gracia. Pero en este versículo dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Sigamos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ok. La ley de Dios es tan perfecta, pero tan perfecta, que nadie la puede cumplir, más que Dios mismo. El hombre, el ser humano o cristiano, no puede cumplir la ley de Dios, porque es perfecta. Cristo Jesús, cuando vino, o Jesucristo, más bien dicho, ¿verdad? Jesucristo es cuando llega hasta la cruz. Después de la cruz es Cristo Jesús. Cuando Él vino bajo el pacto de la ley. Y Él se sometió al pacto de la ley. Y la demanda de la ley, y esto es muy, muy importante, la demanda del pacto de la ley no es solamente obediencia, no es solamente fidelidad, sino que es ni siquiera perfección, sino que más bien santidad. La ley dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Ahora, yo no puedo ser santo por mis obras. En primer lugar, no puedo ser obediente, mucho menos fiel, mucho menos perfecto, y mucho menos, imposiblemente
ya me inventé esa palabra, santo, con mis obras, ¿ok? Pero Jesucristo vino y se sometió al pacto de la ley, fue obediente en todo, su obediencia fue perfecta, su fidelidad, vivió en santidad, porque él era santo, ¿ok? Cumplió todos los reglamentos, todos los requisitos de la ley, y Dios lo declara a él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ofrece el sacrificio y bueno, o al final del sacrificio comienza el pacto de la gracia. Pero la ley hace que todo, como dice aquí, que todo mundo prácticamente cierre su boca. ¿En qué sentido? Que uno no puede juzgar a otro. Porque tal vez ustedes tienen áreas en su vida donde su nivel de fidelidad es superior a la mía. Pero yo tengo áreas en mi vida donde mi nivel de fidelidad o de obediencia es superior a la de otros. Entonces, yo no tengo la autoridad de juzgar a nadie, ni ustedes, ni nadie que nos está viendo tienen la autoridad de juzgar a otro, porque la ley de Dios es perfecta. De hecho, si podemos, no sé si tenemos a la mano el versículo, creo que no, pero si lo podemos buscar rápidamente, Santiago 2:24. Santiago, Santiago 2:10, perdón, Santiago 2:10. ¿Ok? Santiago 2:10 nos refleja qué es realmente cumplir la ley de Dios. Leámoslo. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Cualquiera que cumpliere toda la ley, pero infringe, ¿en qué dice? En un punto, en un puntito, ¿ya? Infringe toda la ley. O sea, la ley de Dios es perfecta y es completa. Nadie puede decir yo he sido obediente en esta área y en esta área no. Y ahí voy, siendo no. Nadie puede decir yo cumplo la ley cumpliendo algunas cosas y fallando en otras. ¿Ya? Pero como el tema ahora no es la ley, cuando uno estudia la profundidad de la ley de Dios, la ley que fue dada por Moisés, uno se da cuenta que realmente uno no puede cumplir ni un solo mandamiento. ¿Ya? Entonces la ley hace que todo el mundo realmente, como dice aquí, creo que no lo terminaste de leer, mi amor, o sea, yo te interrumpí, dice, todo el mundo queda, dice, ¿cómo dice? Todo el mundo bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios, ¿ya? Porque no podemos, o sea, el juicio de Dios es que si nosotros no somos obedientes, no somos fieles, el juicio de Dios cae sobre toda desobediencia, ¿ya? Por eso fue necesario que Cristo Jesús viniera como hombre, no representara a toda la humanidad, se sometiera al pacto de la ley, cumpliera toda la ley, ofreciera un sacrificio como el Cordero de Dios porque era perfecto y con su sangre pagara, limpiara todos nuestros pecados. Amén. Ok, sigamos. En el versículo 20, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Para ahí. Ya que por las obras de la ley. Las obras de la ley, ¿cuáles son? Las obras que uno hace para cumplir la ley. Obediencia, fidelidad que uno hace. ¿Repetí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. La ley no puede justificar al hombre. ¿Por qué? Porque es perfecta.
Por eso la ley lo único que hace es decirnos qué es lo que está mal en nosotros. La ley lo que refleja, manifiesta, es el conocimiento del pecado. ¿Ya? Si usted ora 1 hora, va a venir el enemigo y pero te faltó 2 horas, como dijo Jesús que había que orar, o 1 hora, ¿verdad? Si oraste media hora, te faltó la otra media hora. O sea, si fallaste, estás siendo fiel en esto no. La ley lo que hace es señalar lo que uno está haciendo mal, ¿ok? Bueno, sigamos. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Ok. testificada por la ley y por los profetas. Ok. Terminó la ley. Aparte de la ley, ahora se manifiesta la justicia de Dios. Y creo que debo de explicar esto. Hay 2 clases de justicia. Una es la justicia de Dios y la otra la justicia del hombre. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de los hombres es imperfecta. ¿Ok? Yo, que he recibido a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, soy hijo de Dios. Yo no fui justificado con mi justicia. Fui justificado con la justicia de Dios, que es superior a la mía, muchísimo superior. Ni siquiera se puede comparar. Yo fui justificado con la justicia de Dios. ¿Ok? La justicia del hombre, que es imperfecta, es aquella que yo hago en mi forma de pensar, de valorar las cosas. Yo creo que esto es bueno y esto es malo. Lo que es bueno, trato de hacerlo, y lo que es malo, trato de no hacerlo. Esa es mi justicia humana. La justicia de Dios es muchísimo superior a la mía, y con esa justicia es que hemos sido nosotros justificados. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver cómo es que nosotros recibimos esa justicia de Dios, que es la perfecta, sobre la cual o por la cual nosotros hemos sido justificados. Sigamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Porque no hay diferencia. Ok. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesucristo, que Él llevó mis pecados, que Él llevó mis enfermedades, que Él llevó todo lo malo que yo hice, ¿ok? Y que por su sangre yo he sido limpiado. Esa fe en Cristo Jesús hace que la justicia de Dios venga a mí. ¿Ya? Y la justicia de Dios se manifiesta en mí a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, lo invito a Él a entrar a mi corazón, ¿ok? La justicia de Dios se manifiesta en mí, y a partir de ese momento yo soy justificado por la fe en Jesucristo. No soy justificado por mis obras. Ahora, a partir de este momento vamos a comenzar a separar más la justicia del hombre y la justicia de Dios, porque el problema con mucho cristiano es que quiere manejar las 2 cosas. Entonces, al final, lo que esto causa es, aparte de una confusión, una frustración grande, porque cree en la justicia de Dios a través de Jesucristo, pero cree también que debe de ser fiel, de ser obediente, ¿ya? Para poder ser justificado delante de Dios, para poder llegar al cielo, para poder recibir sus bendiciones, para poder recibir sanidad, etc. Entonces mezclan las 2 cosas, y ahí viene una frustración grande, ¿ya? Y no se pueden mezclar las 2 cosas, justicia humana con justicia de Dios. Entonces, sigamos avanzando en esto. Y estás en el 22. Ajá. 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿El 22 está leyendo o el 23? El 23, ¿verdad? Sí, 23, ¿verdad? Ok, por cuanto todos pecaron.
Y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ok, sigamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ok, hemos sido justificados. Oiga bien, hemos sido justificados. O sea, eso es algo que viene de afuera hacia mí. Yo fui justificado, como que dice, yo fui embestido, o yo fui galardonado, eso es algo que viene de afuera hacia mí, ¿ya? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. La justificación de Dios o la justicia de Dios se recibe gratuitamente. La salvación de Dios es gratis para nosotros porque no tenemos que hacer nada, pero sí es cara para Dios. A Dios le costó muy, muy caro. Le costó la muerte de su Hijo. Entonces, ahora a veces se juzga, tan fácil que hablan de que uno puede ser salvo. Tan fácil que se habla de que ahora uno puede ser sano. Sí, a nosotros todo ahora nos cuesta nada. Y nos es muy fácil recibir todas estas bendiciones. Pero a Dios le costó muy caro. Le costó la muerte de su Hijo Jesús. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo así por su gracia? Por su favor inmerecido. Yo no merezco ir al cielo. Yo no merezco ser salvo. Yo no merezco ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fallo, porque soy infiel, porque esto y lo otro. ¿Ya? Por eso, por su gracia, por su favor inmerecido es que yo puedo recibir todas estas bendiciones, para comenzar con la salvación, y bueno, gozar de todos los beneficios que la salvación en sí conlleva o trae, ¿verdad? Estamos en el 24. A quien, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ok. Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir pago. Ok. Por medio de la fe en su sangre. O sea, Cristo Jesús es el pago. Él pagó por todos mis pecados, por todas las consecuencias de mis pecados, por todas las maldades que yo hice. ¿Ok? Él las pagó. Y esto a veces nos cuesta un poquito entenderlo, porque cuando hablamos de gracia en este mundo en que vivimos, la gracia entre los hombres muy pocas veces se manifiesta. No sé cuántos de ustedes han ido a un comedor, a un restaurante, comen, y cuando dicen, tráigame la cuenta por favor, y le dice la que está atendiendo, fíjese que su cuenta ya la pagaron. Y uno se queda, lo primero que dice, ¿y quién la pagó? ¿Verdad? Pues me dijo que no dijera quién la había pagado, pero ya la pagaron. A uno le cuesta creerlo, porque este es un favor inmerecido, ¿verdad? Alguien que no se comió lo que uno se comió, pagó. ¿Ok? Igual es la obra de Cristo Jesús. O sea, Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, ¿ya? Y Él pagó por las consecuencias, los pecados de todos nosotros. Es más, nosotros cuando por alguna razón se levanta un comentario, un chisme, algo así, y a uno lo están metiendo en el chisme, lo primero que uno hace sale diciendo, mire, yo no tengo que ver nada en eso. O algo se daña, algo se arruina, y mire, yo no tengo la culpa de eso. Uno siempre trata de no llevar la culpa, de no llevar las consecuencias del daño que ha ocurrido, ¿ya? Ok, Cristo Jesús, Él llevó las consecuencias. Él sufrió las consecuencias de lo que nosotros habíamos hecho, estamos haciendo y que íbamos a hacer. Amén. ¿Sí, hermana Gil? Amén. La verdad que es muy lindo saber de que yo estoy justificada por el sacrificio que Jesucristo hizo, porque antes yo no hubiera podido estar en una iglesia, porque siempre se dice que tengo que hacer para merecer. Entonces empieza uno a cuestionarse la vida y a ver que no puede cumplir
y eso no le permite a uno tener comunión con Dios. Entonces, el saber que Él dio a su Hijo para que hiciera un sacrificio perfecto, porque era el único que podía cumplir, porque la verdad que nosotros no vamos a cumplir jamás. Exacto. Y una experiencia muy bonita que yo tengo es que mi mamá decía que le gustaba oír la palabra, pero que ella no se sentía digna de poder tener a Cristo en su corazón, porque ella era pecadora, ¿verdad? Entonces, qué lindo fue para mí el que ella entendiera la gracia y se diera cuenta de que ya había habido quien pagara por ella. Entonces, ver el descanso que ella tuvo, la paz que ella tuvo, y aún así ya para morir, ella tuvo paz. Entonces, es muy lindo saber de que yo ya no tengo que hacer nada, porque si es por las obras, yo no podría estar aquí. Exacto. Entonces, doy gloria a Dios, ¿verdad? Por este evangelio, porque el conocer este evangelio de gracia a mí me ha hecho ser libre y ver la vida con transparencia. Y muchas personas me han criticado, me han dicho, pero usted tal cosa, pero yo no soy perfecta. Pero hay alguien que sí fue perfecto y está dentro de mí. Entonces Él va a perfeccionar mi vida conforme yo vaya creciendo en este evangelio y vaya creyendo perfectamente a cabalidad, que ya no es por obras, sino que es por gracia. Amén. Y usted decía algo más muy importante, que creo que al final esperamos poderlo tocar, es la persona que cree o mezcla las dos clases de justicia, la justicia de Dios y la justicia del hombre. Cuando mezcla las dos cosas, o confía más en la justicia del hombre, o sea, viéndose a sí mismo en su obediencia, en su fidelidad, duda de que va para el cielo. Y eso es lo triste. Y por eso es que estamos haciendo estos grandes esfuerzos de grabar estos programas. Y si usted que nos escucha quisiera sembrar en este ministerio, en este programa está llegando ahora a todo el mundo. Y algo importante es: el que no cree que ha sido justificado por la fe no tiene seguridad de salvación. Vamos a avanzar con los versículos. Leamos a Isaías 61:10 y vamos a ver cómo es que la justicia de Dios es que se recibe. Isaías 61:10 nos marca muy claramente cómo es que la justicia de Dios viene hacia nosotros. Amén. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornaba con sus joyas. Ok. Dice, me vistió. Eso es lo que yo decía al principio. La justicia de Dios es algo que viene a mí. La justicia del hombre es algo que nace de mí. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novia me atavió. Entonces, la única forma de uno ser justificado con la verdadera justicia, la perfecta, que es la justicia de Dios, es cuando uno recibe eso de parte de Dios. Y la figura que Dios da es vestiduras de salvación, manto de justicia. Amén. Leamos a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok. Todo el versículo es lindo, ¿verdad? Pero al principio dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Las obras que uno hace, la fidelidad y la obediencia. Y lo último dice, por cuanto dice,
por las obras de la ley, nadie será justificado. Y esto es tremendo porque, o sea, hay mucho cristiano tratando de usar sus obras para justificarse ante Dios o para estar bien con Dios. ¿Ya? No es, la forma de estar bien con Dios no es hacer buenas obras, es creer en la obra perfecta que Cristo Jesús hizo, y esa misma fe va a producir en nosotros obras de justicia, pero no provocadas por nosotros, sino por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, y esa fe produce en nosotros obras. Amén. Miremos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo es lindo. Léalo otra vez, Carlos, por favor. Al que no conoció pecado. Pare ahí. Al que no conoció pecado, o sea, al que no hizo pecado. Está hablando de Jesús. Al que no hizo pecado. ¿Sigue? Por nosotros lo hizo pecado. Ok. Por nosotros lo hizo pecado. Esto es importante. Jesús no se hizo pecador por pecar. Se hizo pecador porque Él llevó nuestros pecados sobre Él. Repito, Jesús no se hizo pecador por pecar, porque nunca pecó. Se hizo pecador porque llevó nuestros pecados sobre Él. Ojo, nosotros no somos justificados porque hacemos obras de justicia, sino porque la justicia de Dios cae sobre nosotros. Se dan las dos cosas, ¿verdad? Somos justificados por la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, viene hacia nosotros. Con esa justicia, debido a la fe en Cristo Jesús, somos justificados, pero no somos justificados porque nosotros hacemos obras de justicia. Lo mismo que Jesús no se hizo pecado porque Él pecó. Amén. Entonces, las dos cosas. Él se convirtió en pecado porque le trasladamos o le trasladaron nuestros pecados. Nosotros nos hacemos justos porque nos trasladan la justicia de Dios a nosotros. Amén. Eso es importantísimo. Leamos Romanos 5:1 al 2. Romanos 5:1 al 2. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz. Lo que la hermana decía, su mamá murió en paz. ¿Cuándo? Cuando creyó que era justificada por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo 2, léelo otra vez, y dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios quiere que estemos firmes en la gracia, no estemos firmes en fidelidad de nuestras obras. Estad pues firmes en la gracia, no en la obediencia. La obediencia va a ir creciendo conforme nuestra fe vaya creciendo, porque la fe sin obras es muerta. La fe es viva cuando está puesta en Cristo Jesús. Esa produce obras, cambios sobrenaturales en nuestra vida. La fe en nosotros mismos produce muerte, porque nos enfocamos en nosotros mismos y nosotros no podemos ser fieles. Amén. Entonces debemos de estar firmes en esa gracia, y lo más lindo es, ¿cómo es? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, la persona que sabe que fue justificada por la fe se gloria, está ansioso, está expectante, está gozoso de que Cristo Jesús va a venir. Y bueno, sabe que su salvación la va a tener por
por gracia ha sido justificado por la fe. Esa persona está segura de la salvación. Amén. Miramos otra vez, hermano Raúl, nos puede definir lo que es ser uno justificado. Sí, amén. El ser justificado es estar ahora delante de Dios declarado como justo o santo, inocente, sin mancha, como que si nunca hubiéramos pecado, absueltos de toda culpa. Ok. Eso va a aparecer en la pantalla. En esa condición, en esa situación y en esa posición es que nosotros estamos ahora delante de Cristo Jesús. Amén. ¿Ibas a decir algo? Y eso realmente nos ayuda bastante a poder cambiar nuestro enfoque, ¿verdad? Porque es cuestión a veces de lógica, porque si realmente sabemos ya que por muchos años, aunque tratemos, no podemos ser fieles, no podemos ser justos por nuestras obras, ¿verdad? Significa que realmente ese método ya no funciona, ¿verdad? Ya no está válido. Exacto. Entonces, por eso fue que Dios vino, ¿verdad? A morir acá, creó ese nuevo pacto, a hacerlo la cosa más fácil. ¿Verdad? Entonces ya no nos preocupamos los cristianos por si estamos pecando o no, ¿verdad? Sino que nos enfocamos en Dios. Creemos que Él ya nos justificó. Entonces lo mismo pasa a la hora de los líderes, ¿verdad? En las iglesias, que se sienten condenados, que no quieren participar en la iglesia, involucrarse, porque sienten que no son perfectos aún, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que ahí es de decidir, ¿verdad? Si realmente estar bajo el nuevo pacto, que es lo más viable, a que complicarnos la vida bajo la ley, ¿verdad? Qué cosa que nunca la vamos a poder cumplir. Amén. Gloria a Dios por este programa, ¿verdad? Y vamos a seguir platicando al respecto. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.